¿Qué tal, queridos estudiantes? Tenemos en esta oportunidad al doctor Seiko Ibáñez Yagui. Él es abogado y asesor parlamentario, y nos va a explicar este tema a veces tan interesante, pero a veces complicado de entender. La división y equilibrio de poderes en el Perú. Entonces, sin más, le damos la palabra al doctor Seiko. Seiko, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias a Rafael estoy hoy día con ustedes y para entrar en el tema, rápidamente vamos a hablar un poquito de lo que es la evolución teórica del Estado, ¿no? En teoría del Estado de Derecho, hablamos hablamos básicamente de quién, de Thomas Hobbes, ¿no? O Thomas Hobbes, que que habla de la teoría absoluta del contrato social. Para él, en el estado de naturaleza, la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve, ¿no? Debido a la guerra de todos contra todos. El ser humano es egoísta y antisocial por su naturaleza para él. El hombre es un lobo para el hombre. Y ahí viene esa famosa frase, ¿no? Y tiende a Correcto. satisfacer sus propios intereses aún en perjuicio de sus semejantes. Y para él, que lo pensó hace ya mucho tiempo atrás, ¿no? Para evitar este caos, los individuos acuerdan un contrato social, cediendo sus derechos a un soberano absoluto, que es el Leviatán, de ahí viene el título también de su libro, que garantiza paz y seguridad. Luego viene John Locke, ¿no? En la teoría del contrato social. Él escribe pues, dos tratados sobre el gobierno civil en 1689. Locke propone un estado de naturaleza más pacífico que el de Hobbes, donde las personas son libres e iguales y poseen derechos naturales, vida, libertad y propiedad. El contrato social establece un gobierno limitado para proteger estos derechos. Es diferente a la situación que proponía Hobbes, ¿no? Y si el gobierno viola estos derechos, los ciudadanos tienen derecho a rebelarse. Luego, pues, Rousseau, ¿no? En el cual Rousseau, en el estado de naturaleza, se caracteriza por la libertad, la igualdad y la bondad, ¿no? Hasta que la aparición de la sociedad y la noción de propiedad dan lugar al egoísmo y a la maldad. La sociedad corrompe a los humanos, ¿no? Al lanzarlos en competencia mutua, si bien garantiza ciertas necesidades básicas, ¿no? Se propone un contrato social en el cual los individuos se unen para formar una comunidad gobernada por la voluntad general que representa el interés común y asegura la libertad y la igualdad. ¿Por qué hemos hablado de esto? Porque no se puede entender la separación de poderes sin hablar de dónde viene el Estado. Correcto, Y aquí correcto. aparece pues un personaje que ya ustedes conocen mejor que yo seguramente, que es Montesquieu, ¿no? Y Montesquieu, en el espíritu de las leyes, ahí por el año 1748, introduce el concepto de separación de poderes en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial. Ahora, Excelente. Rafael me dice, ¿por qué esto existe así en el Perú? Bueno, en el Perú ya no hablamos pues, de Montesquieu ni en ninguna parte, ni en ningún estado moderno ni en el mundo, porque esto es una concepción clásica, ¿no? En esa época se dividía pues el poder en tres ramas, legislativa, ejecutiva o judicial, ¿no? Para prevenir el abuso de poder y proteger la libertad política mediante un sistema de controles y equilibrios. Pero está tan arraigado el término, Rafael, está pero así tan arraigado que es difícil señalar que la teoría vigente actual, moderna, que es la de control y balances, o check and balances, ¿no? Correcto. Ya, ya no se puede, pues, ya no se le puede quitar a la gente de la cabeza, y tampoco a los juristas, ¿no? Entonces nos hemos quedado un poco para nombrarla en la tradición, ¿no? Con esta división clásica, pero ya no es esa división clásica. Ahora, por ejemplo, porque en el Perú, resolviendo tu pregunta, ¿no? El poder ejecutivo, pues es uno de los principales que propone leyes, ¿no? Se supone que Montesquieu, pues, definió rígidamente en esta época que el ejecutivo era quien administraba, ¿no? Administraba y aplicaba las normas, ¿no? El legislativo era quien las daba, pero no podía administrar ni podía juzgar. Y el poder judicial podía juzgar, pero no podía normar ni administrar. Entonces, pero esto ya ha sido superado, pues porque hoy día, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa a partir de los artículos pertinentes de la Constitución y otras entidades como los organismos constitucionales autónomos que también forman parte de esta teoría
de check and balances o de frenos y contrapesos, ¿no? Asumen ciertas tareas que no pueden asumir directamente estos poderes por un tema de especialidad, de inmediatez y de necesidad, ¿no? Como lo establece una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, hoy el legislativo, por ejemplo, da normas, Ok, por ejemplo, realiza control político, pero sobre todo lo que hace es una labor muy importante, que es la de representar a los peruanos. El Poder Ejecutivo, a través de la ley orgánica, realiza la administración del Estado, maneja su presupuesto, realiza la ejecución de inversiones públicas y de acuerdo al artículo 58 de la Constitución, que es una labor que ha sido largamente olvidada, ¿no? Primero bajo una iniciativa de mercado libre, trata de promover el trabajo y se preocupa por los temas de salud, seguridad, educación, defensa nacional y infraestructura pública y los servicios públicos, ¿no? Y el Poder correcto. Judicial resuelve las controversias, ¿no? Que se generan pues de nuestra propia convivencia en sociedad, ¿no? Tanto de los órganos estatales como de las personas jurídicas y sobre todo de las personas naturales. Ajá. Eso es a grandes rasgos, eso es a grandes rasgos la separación de poderes, ¿no? ¿Y por qué, tú también me hiciste otra pregunta, ¿no? Y es por qué existen pues los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, ¿no? Lo que pasa es que nuestra constitución, bajo el principio de subsidiariedad, ¿no? Ha planteado un modelo de descentralización, Ujú, porque correcto. en algún momento se piensa que quien está más cerca de los problemas es quien mejor puede solucionar. Ujú, así es. Entonces, los gobiernos regionales, a través de su ley orgánica, de su ley orgánica propia de estos gobiernos, tienen un consejo regional y tienen un gobernador regional, ¿no? El consejo regional hace en la región las veces de lo que hace el parlamento para los temas especializados y para las atribuciones que se les da, ¿no? Y lo mismo hace pues el gobernador regional, es el aparato administrativo, ¿no? Y obviamente todos se someten a la justicia del Poder Judicial, que tiene su propia división política, ¿no? Por eso hay una división política del Poder Judicial en toda la nación. O sea, las cortes, y esa función la hacen las cortes superiores, que no son las en donde se termina, porque cuando suben en determinadas revisiones, van hasta la Corte Suprema, ¿no? O en el caso del control constitucional, que es algo que nos acerca este tema de la separación de poderes a través de los conflictos competenciales, se hace a través, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, ¿no? Como Ujú. control concentrado y difuso a través de cada uno de estos juzgados provinciales y a través de la Corte Suprema cuando se va en apelación o de acuerdo a lo que establece la ley orgánica del Poder Judicial. Y las municipalidades, pues, son provinciales, distritales y centros poblados, ¿no? Y la ley orgánica de municipalidades, la 27972, le da estrictamente sus funciones que son las más de carácter local, ¿no? Las licencias, el tráfico para las provinciales de las vías, por ejemplo, expresas, arteriales y colectoras, y las vías locales a las municipalidades distritales, por darte un ejemplo, ¿no? Correcto, así es. Y básicamente hacen un control del acondicionamiento territorial y recaudan sus tributos directamente de los vecinos, ¿no? Mientras que los gobiernos regionales lo recaudan del presupuesto de la República y en algunos casos de los que tienen cargo. Eso es lo que te puedo ir adelantando, si es que no hay ninguna otra pregunta más acerca del principio de separación de poderes y un poco la pregunta de lo que me has hecho de por qué existen estos niveles, el nivel central, el nivel regional y el nivel local. Mira, Seiko, has hecho de manera brillante la explicación y excelente introducir el tema para que nuestros estudiantes que están escuchando puedan entender un poquito el contexto de por qué se habla de balance y separación de poderes. Nada, te agradezco muchísimo, lo has hecho perfecto. Y ya después en mi clase, ya presencial con ellos, podré aclarar algunas dudas si tienen. Y nada, te agradezco el tiempo, tu tiempo sé que es valioso y nada, te agradezco tu participación. Quedo a disposición tuya y si en algún momento requieres mi presencia con tus alumnos y los horarios acomodan, podemos estar ahí cuando tú quieras. Un gran abrazo y muchas gracias. Gracias a ti.